Aquí tiene una fuente de alimentación de 50 que convierte 50 volts, son fuentes conmutadas, a 28 volts y menos 7 volts. Muchas de estas fuentes conmutadas no tienen corrector de factor de potencia porque el corrector de factor de potencia viene en la fuente anterior. Este sería solamente fuente conmutada. Aquí está otra figura de lo que es la operación del transmisor y vemos que hay espacio para dos módulos de potencia. Entonces esta figura es coincidente con el GB10, este sería GB5. Entonces dos amplificadores de potencia de 2.5 kilowatts, dos cajas. El combinador, ya está cambiado el combinador, no está completo, le faltan partes para subir a 10. Cargas de rechazo, ventiladores, el filtro pasabajos, me faltaría los wattmetros, el wattmetro de salida de potencia directa y reflejada. Control interfase es la que maneja los módulos de potencia. Power supply interfase es donde viene la fuente de alimentación principal. Dos fuentes de alimentación de bajo voltaje, 4 fuentes de alimentación para 50 volts, 2, 4, serían 6. Son exteriores de 50 volts. El controller, el interfase para entradas salidas. Aquí es donde señalaba el PDF que solo usa display, y de nuevo es conveniente aclarar que usa la pantalla igual al GB10. Distribución de Power Supply Distribution, aquí sería Power Supply Interface. El excitador que acabamos de presentar, aquí se agregó procesador de audio interno opcional, el excitador digital, entradas analógicas del excitador. Aquí conviene decir que aquí se dividió en módulo ACDC, hoja SD1, control monitor SD2, RF drive SD3, SD4 RF power. Y a continuación, en la figura 12 y 13, fuentes de alimentación donde entra 50 volts y es fuente conmutada. En este ejemplo no se nota cómo le hace, se reduce a 12 volts y se activa por J113 con un 0. El FET K1 enciende la fuente de alimentación. Esto está en SD8, no se puso en el dibujo para no confundir la explicación. Las fuentes de alimentación a fin de cuentas son similares. Aquí está ya una donde se muestra la bobina, los diodos que son parte del convertidor y la llave Q3 que cierra el voltaje. Entonces U1 es similar al conjunto de todo esto. Entonces aquí está la entrada de voltaje, la llave que se cierra y se abre. Cuando se cierra pasa el voltaje, cuando se abre continúa circulando la corriente por Q2 L52C1 para entregar un voltaje por J8 1 J3 1 aquí no indicado. Aquí está similar, donde sí entrega 5 volts y el voltaje de retroalimentación ajusta el voltaje de salida con R454, R443. DS4 avisa que está presente la fuente y DS5 avisa que está funcionando el fusible. Entran 50 volts. El equivalente de Q3 anterior estará adentro, pero se repite los diodos, la bobina y el capacitor para hacer la fuente. Esto está 5 volts, continúa esta fuente con un regulador a 3.3, donde el voltaje de salida lo ajusta con R380, R381 y luego a 2.5 volts, que es fijo el integrado. En SD15 otra fuente similar, son similares las fuentes. Fusible, ese está en SD13, control interfase. En U20 hoja 3D4, SD15 se presenta una fuente similar, pero ahora es para otra, igual en voltaje, nada más igual el integrado. En SD20
controller está en una fuente de 5 volts de entrada, lo reduce a 3.3 con resistencias de retroalimentación para pegar el voltaje, lo reduce a 1.8, indica que está presente la fuente de 3.3, lo reduce a 1.2, lo reduce a 2.5. Y en la siguiente, figura 13, más fuentes de alimentación. Aquí la fuente de alimentación de SD24 es con un oscilador que, si algunas fuentes de esta trayectoria se sincronizan, disminuye el ruido que presentan las fuentes de alimentación. Aquí tiene un LED para indicar que hay potencia, un LED para indicar que está el fusible y un LED para indicar de ese 5 que está la fuente de alimentación funcionando correctamente. De nuevo la trayectoria de rectificación, las resistencias para seleccionar el voltaje, y se sincroniza y se puede resetear. En SD, otra fuente con 12 volts de salida y más fuentes de alimentación. De nuevo con sincronía, SD28, 50 volts a 15 y a menos 15, convierte voltaje positivo a negativo. Está ligeramente diferente la conexión. LT3580, pues no se repite el integrado, pero aquí se ve que está diferente la interconexión de L14 y L21A. Acá está la fuente del preamplificador del excitador, donde entran 50 volts y entrega 28 y menos 7. Esta plática, repito, se presentó el 15 de agosto del 2019 en el Colegio de Ingenieros de Comunicaciones y Electrónica, y se la dedicamos a un querido amigo, Francisco Torea de la Cruz, fundador de Amitra. Fue jefe del departamento técnico de Radio UNAM, trabajó en Radio Fórmula y en otras empresas, pero con su nombre y algo del recuerdo de cuando por dónde estuvo para muchos viejos y algunos nuevos ingenieros, pues ya es una señal de distinción. Se resalta en este índice lo que es diferente del GB5, GB3 es para este mismo manual, con el GB10. Entonces la primera, SD1, SD4, SD33, SD35 son las diferencias que tiene este manual con el GB10. Por último, la figura que fuimos dejando al último, que es un agregado de esta plática, que es la figura 4. Se le agregaron algunas cosas ya. Llega por la línea MOSI, pero a fin de cuentas con interfase con U4, datos serie, llega información por línea de comunicación a dos excitadores de LEDs conectados en serie, donde después de 8 bits aterrizará alguna resistencia en U10 o en U11 según la programación, para programar el voltaje de margen para la fuente de alimentación A y alimentación B, voltaje al cual se debe activar la protección de la fuente. Y también aquí señala que tiene interconexión con la figura 8, que manda información de salida exterior. Aquí está una interconexión de Power Supply interfase con control interfase. Control interfase es U31, U78, y por las salidas J21, J22 da información a la fuente de alimentación 1A, 1B, 2A, 3B hasta 4B. Va dando información. Ya es una interconexión de J20 a J1. Control interfase tiene interconexión con la línea 422, RS422 a 232 con S10, en la hoja S10 U52, y esto lo realcé porque pensaba que el GB5 no tenía la pantalla grande, entonces realcé este dibujo. Aquí está de nuevo conexión
recepción de datos 422 con integrado 1 SD25, interfase de 422 con los LSDs. Y aquí abajo la interconexión de la figura 9, J4, J5A y J3, J5B. J3 son estas terminales, son salidas remotas, donde al tener acá un 0 de salida, el 0 es señal de control, da un 0 a DS6 y con la alimentación que tiene, da un 0 a través de R se ilumina, entonces avisa que hay una señal que viene de el interior del transmisor hacia la salida. Entonces veremos algunas coincidencias en número de terminal, que la J39 y J5B9 coincide el letrero, porque es una interconexión que se realiza con cables exteriores. Y al contrario, como entradas remotas, aquí está la terminal 7, aquí está la terminal 9, terminal 7. La terminal 7 pasa a J47 y J47 pasa a J5B. En particular pusimos J418 en la figura 9, donde al entrar, en lugar de 7 sería 18. Entonces por acá entrará un 0 como aviso de señal o un 1, según el caso. Un 1 no indica nada y un 0 indicará que hay una información por recibir. En forma similar, como pusimos LED para avisar que está saliendo información, podemos nosotros meter información al transmisor. En este ejemplo, terminal 7 con la llave S1. Dar un 0 y avisar que queremos hacer un control con esa terminal, que ya sabremos para qué es, en el caso que falle la pantalla. Entonces hay un número de terminales de salida con LEDs y hay un número de terminales de entrada a las que se les ha agregado una llave de control para el caso de falla de pantalla y poder utilizar el transmisor. Ahí está la información de dónde se obtuvo esta plática, y esta es la forma como está presentado el inicio de la plática. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado y les doy gracias por escuchar esta plática del transmisor de FM Nautel GB5, y les aviso que presentaré próximamente una plática no publicada de antenas y filtros para FM, antenas, filtros y combinadores para FM, y tengo la intención de presentar dos más: el NX10 de AM Nautel y el ZX5000 de Gates A, antes Harris. Pues gracias por su atención.